Vamos a orar, hermanos, para colocar este tiempo en las manos del Señor y que sea Él quien nos guíe, quien nos dirija. Padre, te damos gracias, Señor eterno. Tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, el Rey de gloria, cuyo reino, Señor, es inconmovible, es eterno, es por los siglos de los siglos. Y tú nos has hecho partícipes de ese reino celestial. Te damos toda gloria, toda honra, todo honor a ti en esta mañana y suplicamos que nos hables por medio de tu palabra, que seamos edificados, que seamos consolados, que seamos exhortados por medio de ella, Señor. Que tu Espíritu Santo abone nuestros corazones, prepare nuestros corazones para recibirla y Él también la aplique en nuestras vidas. Rogamos, Señor, que me uses, que mires mis debilidades, Señor, que perdones también todos mis pecados y seas usándome como un instrumento por medio del cual, Señor, tu palabra sea predicada. Y que todo sea, Señor, para la gloria y para la honra de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a continuar con la serie de Hebreos. El domingo pasado, si ustedes bien recuerdan, estuvimos viendo el contraste que nos presentaba nuestro texto entre el monte Sinaí y el monte Sión. En el primero veíamos que no había una comunión plena con Dios, sino que había más bien un distanciamiento, había un alejamiento producto del terror que producía la presencia de Dios. Pero en el segundo, o sea, en Sión, vemos que hay comunión plena. Hay una comunión plena que el cristiano está llamado a gozar, llamado a vivir, llamado a disfrutar. Aquí tenemos la compañía, como dice aquí el texto, de todos aquellos que han sido salvos por el Señor. Todos somos llamados a acercarnos a este monte Sión, que representa la presencia favorable de Dios. Lo que quiero hacer en esta mañana es predicar el texto del versículo 25 hasta el versículo 29 del capítulo 12, para cerrar ya nuestra exposición de este capítulo. Y vamos a hacerlo de la siguiente forma: vamos a leer todo el texto y luego yo voy a proceder a explicar lo que cada versículo nos enseña o lo esencial que cada versículo nos transmite. Vamos al capítulo 12 de la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo del 25 al 29. Y vamos a estar predicando bajo el título Prestemos atención a la voz de Dios. Prestemos atención a la voz de Dios. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud
y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Lo primero que notamos en este pasaje es que hay una advertencia solemne ahí, una exhortación, un llamado de atención, mediante un enérgico llamamiento a que prestemos atención. Es un imperativo, es una orden que se nos da. Y esto inmediatamente nos dice que como creyentes nosotros debemos prestar una profunda atención para no desechar al que habla. Dice aquí. Ahora, el que habla, ¿quién es? El que habla es Dios. ¿Quién es el que habla aquí? Dios es el que habla. Y hace una referencia también a aquellos que no escaparon, y aquellos que no escaparon se refiere a los israelitas que murieron en el desierto como producto de sus acciones rebeldes, de las cuales consistieron en desechar, consistieron en despreciar, en negarse a oír e incluso en negarse a acatar la voz de Dios. Como consecuencia de ello, todos fueron disciplinados por Dios, todos fueron objeto de la ira de Dios y de la disciplina de Dios, y muchos murieron en el desierto. ¿Y a quién rechazaron? Pues a Dios, quien les hablaba a través de Moisés. Moisés, aunque era quien estaba amonestando desde la tierra, ¿verdad? En realidad estaban despreciando al mismo Dios, porque la palabra no venía de Moisés, sino que provenía del mismo Dios, ya que Moisés era solamente un profeta. Así que despreciar a Dios no puede ocasionar sino una acción disciplinaria. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí este texto? Que quien desprecia a Dios va a ser objeto de la ira de Dios. Quien desprecia la voz de Dios va a ser objeto de la disciplina de Dios. Y pone un ejemplo, coloca el ejemplo de los israelitas en el desierto, que despreciaron la voz de Dios que Él le dio a través de su siervo Moisés. Así que los rebeldes de aquel tiempo no escaparon al juicio de Dios. Es lo que nos está diciendo aquí el autor. Ellos no escaparon al juicio de Dios. Y si dice, y él nos dice, si aquellos no escaparon al juicio de Dios, mucho menos nosotros lo vamos a hacer hoy. Si tomamos la misma actitud que tomó ese pueblo rebelde, si asumimos la actitud de despreciar al que nos amonesta, no ahora desde la tierra, sino desde los cielos, que es el Señor, también vamos a ser objeto de la ira de Dios y de la disciplina de Dios. Jesús continúa hablándole a su pueblo por medio de sus siervos hoy. Toda vez que un pastor se para frente a un púlpito, lee la Biblia y la explica, hace una predicación expositiva de ella, es Dios el que está hablando allí a través de esos siervos, los ministros del Evangelio. Dios habla hoy a través de los ministros del Evangelio, como lo dice el mismo Hebreos capítulo 1, verso 2, ya que en estos últimos días nos ha hablado y continúa haciéndolo a través de su Hijo. Toda vez que un pastor, un ministro, un maestro se para aquí al frente a predicar, a enseñar la palabra de Dios, Dios es el que está hablando. Una cosa importante que también debemos aprender de este primer versículo, del versículo 25, es que Dios es el mismo. Dios no ha cambiado. No pensemos que el Dios de aquella dispensación o de aquel tiempo, bajo el antiguo pacto, es diferente al Dios que está ahora en el nuevo pacto. Así que, ¿eso qué quiere decir? Que las consecuencias de la rebeldía van a ser iguales.
van a ser castigadas. En el versículo se habla de los que desecharon antes y de los que pueden desechar ahora. Está haciendo una comparativa, un contraste. Sin embargo, en el texto, aquí en el texto griego, hay dos verbos para desechar. O sea, el primer desechar usa un verbo y el segundo usa otro verbo, pero en español ambos son traducidos como desechar. El primer verbo de ellos aquí se usa para referirse a la rebeldía de los creyentes del antiguo pacto, pero expresada en disculpas, ¿ya? Para no atender una demanda, un mandamiento o una invitación que Dios le hacía. Muy parecido a lo que el Señor se refiere en Lucas a través de unas parábolas. Leo Lucas capítulo 14, versos 18 y 19. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. ¿Qué está dando? Una excusa. Había una invitación a participar de una fiesta, de un llamado, pero comenzaron a sacar excusas. Yo no puedo porque compré una hacienda y tengo que ir a verla. Y el segundo dijo: yo compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Bueno, esa es la idea que transmite el primer despreciar. O sea, está diciendo que los israelitas despreciaron a Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que pusieron excusas para no cumplir con las demandas de Dios. Sin embargo, el segundo verbo expresa, que también es traducido como despreciar en este mismo pasaje, expresa la idea de volverse, o sea, de dar la espalda, o sea, una actitud todavía más tremenda, de una actitud todavía mucho más rebelde, una actitud de desprecio. Cuando usted le da la espalda a alguien porque no le interesa, o sea, está mostrando un desprecio, una falta de respeto enorme porque no le interesa lo que esa persona tiene que decirle a usted. Entonces, hermanos míos, la advertencia que aquí encontramos menciona las consecuencias tanto de la primera actitud, que es una actitud de excusa, de poner disculpas para no aceptar el compromiso cristiano en la vida de fe, como también advierte de manera mucho más enfática sobre la segunda actitud, que es desobedecer abiertamente un mandamiento del Señor. Las dos formas están malas, hermanos. Cuando Dios nos exige y nos pide, nos demanda cosas y nosotros le ponemos excusas, desagrada a Dios. Es una forma de rebelarse contra Dios. Yo no puedo por esto y por esto, Señor. Pero todavía hay una actitud que es mucho más tremenda, que es la de despreciar abiertamente la palabra del Señor o lo que el Señor nos manda a obedecer. La conclusión aquí, hermanos, es lógica, es entendible. Si aquellos que buscaron disculpas para desobedecer recibieron la disciplina de Dios a causa de su desobediencia y murieron todos los hombres de guerra en el desierto, ¿usted cree que escaparán de la disciplina de Dios los creyentes que actúen como aquellos en el día de hoy? ¿O que abiertamente muestren una actitud de rebeldía, o sea, de apostatar de la fe? Definitivamente no, hermanos. Serán castigados de una manera mucho más severa. Debe tenerse muy presente que el hecho de no perder la salvación, porque nosotros creemos que si Dios te da la salvación, tú no pierdes la salvación si de verdad eres un escogido de Dios, pero aún los salvos, si a veces quieren tomar actitud de rebelarse en contra de lo que Dios nos está exigiendo, nos vamos a encontrar de cara con la disciplina del Señor. Amén. Y hermanos, la disciplina del Señor no es bonita, no es agradable, es dura, es fuerte. Como ya lo mencionamos en los versículos anteriores, Dios al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe
por hijo. Pero si un hijo se porta rebelde, Dios lo va a tener que disciplinar para que se encarrile. Esto es lo que nos enseña el versículo 26. Dios continúa hablando hoy. Dios está hablándonos a nuestras vidas y tenemos que escucharlo. Y tenemos que escucharlo de una manera atenta para que no caigamos en el grave error de despreciar al que habla. Amén, hermanos. Versículo 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora prometido, diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Todos volvemos a esa escena en el Sinaí. Israel ha salido de Egipto, entonces pasa de un lugar que se llama Refidín y llega al desierto de Sinaí y acampa frente al monte Sinaí. Allí extiende sus tiendas. Dios llama a Moisés para que suba al templo, al monte, porque quiere hablar con él, quiere hacer pacto con el pueblo. Luego Moisés trae esa palabra, se la da a conocer al pueblo. Dios le dice: quiero hacer de ustedes una nación santa, una nación de reyes, de sacerdotes. El pueblo dice: sí, aceptamos. Y entonces Dios le dice a Moisés: bueno, dile al pueblo que se prepare, porque dentro de 3 días yo voy a descender en el monte y voy a hablar con ellos. Yo quiero que ellos me escuchen mientras yo hablo contigo. Y así fue. Al tercer día Moisés colocó al pueblo allí frente al monte, pero hasta cierto perímetro, porque había cierto perímetro que no podía pasar nadie por ahí. Y viene Dios, hermano, y desciende en fuego, desciende en nubes espesas, desciende en truenos, en relámpagos, en bocina, un estruendo tremendo. Y todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía. O sea, ese monte temblaba porque Dios estaba allí, como dice el antiguo coro ese, ¿verdad? La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Aquella manifestación de la gloria de Dios conmocionó al pueblo, asombró al pueblo y le causó un temor, un miedo de esa gloria de Dios que se manifestaba en el monte. Pero este mismo Dios promete, hermano, todavía una acción más intensa que esa. Si eso fue tan tremendo que los israelitas se espantaron y tuvieron miedo y dijeron: por favor, que ya Dios no nos hable más, Moisés, mejor háblanos tú, porque si nos sigue hablando nos va a matar. Si eso fue así de tremendo, hermanos, ahora Dios aquí está prometiendo una acción mucho más intensa, que no solo tiene que ver con un determinado monte, sino que será de proporciones, de dimensiones cósmicas. Y aquí la expresión es: no solo voy a estremecer el cielo, la tierra, sino que también voy a estremecer el cielo. O sea, hablando de todo lo que existe. Aún una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Este será la manifestación del poder de Dios, de la gloria de Dios, de una manera tan intensa, tan grande, que el hombre no ha visto nunca jamás, en ningún momento de la historia humana. Algunos aquí dicen que se está refiriendo a eso de el escritor, aquellos acontecimientos escatológicos que los profetas habían escrito en revelación divina, cuando Dios vaya a intervenir en juicio sobre la tierra en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde los hombres hasta se meterán en las cuevas, en las cavernas, en la tierra, para tratar de huir ante la presencia de Dios y de la gloria de su majestad actuando en juicio. Pero ¿quién se va a poder esconder delante de Dios? El mismo profeta anuncia en el nombre del Señor
lo siguiente, esto está en Isaías, también lo profetizó Isaías, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. En la indignación, o sea, en la ira de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Y Ageo también dice esto casi que con las mismas palabras. Hermanos, y Dios ha anunciado esto. Y ninguno de nosotros debe pensar que Dios... No, lo que pasa es que eso era antes. No, Dios eso lo hizo allá en aquella época. No, hermanos. Es el mismo Dios. Y Él no ha cambiado su forma de actuar, ni ha variado su forma de actuar a lo largo de la historia. Así como actuó en el pasado, actúa en el presente y actuará en el futuro. Como vamos a leer cuando lleguemos a Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es el Dios inmutable. Dios siempre es el mismo y su comportamiento y conducta son inalterables. Y así como Él es inalterable y así como Él es inmutable, también va a actuar. El Dios de la gracia y de la misericordia, aunque es un Dios de gracia y misericordia, está anunciando aquí una irrupción en juicio. Está anunciando un juicio con niveles absolutamente desconocidos para el hombre hasta el día de hoy. Hermanos, esto nos pone a pensar. Esto nos pone a pensar que esa ira, ese castigo para los desobedientes, los que desobedecieron la ley y si tuvieron castigo, ¿qué creen que va a pasar para los que desobedecen el Evangelio? Y es un llamado de atención para todos nosotros, hermanos, porque el hecho de que nos estemos aquí hoy, que estemos sentados aquí en este lugar, eso no nos garantiza a nosotros, porque podemos estar engañados. ¿Y sabe qué va a pasar? Que más juicio va a llegar sobre tu vida, porque conoces más que aquel que no está allá, que aquel que está allá afuera. Tú conoces más, tienes más conocimiento de la palabra de Dios, pero ese mismo conocimiento, si tú no eres obediente a Dios, te va a condenar mucho más que aquel que no tenía y no recibió tantas prédicas y tantas enseñanzas como las recibiste tú. Eso nos pone a nosotros también a pensar, porque la Biblia nos llama también a examinarnos en nuestra fe, si es verdadera nuestra profesión de fe o si estamos siendo engañados, porque muchos en aquel día le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hablamos en lenguas. Y el Señor les dirá: no lo conozco, apártense de mí, malditos, porque yo nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y ese texto nos muestra gente que conocía, no es gente que era gente que predicaba, que estaba, que entendía, que leía la Biblia. Entonces, no caigamos en el autoengaño, hermanos. Siempre estemos examinando nuestra fe de que de verdad estamos andando como Dios lo demanda. Y el versículo que sigue, el versículo 27, y dice: y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Este versículo contempla esa intervención definitiva de Dios que traerá como consecuencia la remoción del presente sistema o del presente siglo, para que venga el siglo venidero. Algunos también lo relacionan, y estoy de acuerdo con esta interpretación, de que estas cosas removibles, estas cosas movibles también es una referencia a los dos pactos. Al pacto antiguo o al viejo pacto, que fue ¿qué? Removido, que fue quitado una vez el Señor trajo el nuevo pacto, el cual es inconmovible. El nuevo pacto es eterno,
Es un pacto inconmovible que nunca va a terminar y que nunca se va a mover. En cambio, el pacto antiguo era un pacto pasajero, era un pacto que se iba a desgastar con el tiempo, era un pacto que iba a desaparecer y fue lo que sucedió. Una vez el Señor trajo el nuevo pacto, ya no había necesidad de el viejo. Sin embargo, dice aquí que Dios actuó varias veces a lo largo de la historia humana en manifestaciones de poder, conmoviendo la tierra de una manera parcial, de una manera total, y que aún al sol de hoy esas huellas no se pueden borrar de esas intervenciones que Dios ha hecho en el planeta Tierra. Por ejemplo, los arqueólogos han descubierto marcas del diluvio universal que aparecen continuamente en excavaciones y en exploraciones. Algunos arqueólogos han descubierto, por ejemplo, dónde podía haber estado ubicada Sodoma y Gomorra, porque existen en la tierra azufre y materiales de una quema de gran temperatura. Y se encaja con el relato bíblico. O sea, hay vestigios en esta tierra, hay huellas de los juicios que Dios ha hecho en las diferentes épocas, con las cuales han sido juicios que han estremecido la tierra, que han sacudido ciudades enteras. Entonces, el escritor nos hace notar que proféticamente habrá una intervención futura y definitiva. Por eso dice aún una vez, como que dice, todavía falta algo mucho más grande. Y añade, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Esta acción divina y definitiva de Dios removerá el universo expresado en la fórmula aquí, cielos y tierra, para poner fin definitivamente al sistema actual que está afectado por el pecado. Ustedes saben, mis hermanos, que el final del tiempo, que también la Biblia lo llama el día del Señor, traerá una conmoción, ¿cómo le llaman a eso cuando es de magnitudes y de proporciones? Cataclismos, un cataclismo, ¿verdad? Donde dice la Escritura que será universal, donde los cielos pasarán con grande estruendo, dice Pedro, y los elementos ardiendo serán deshechos. Y dice Pedro, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Las cosas, hermanos, que serán removidas o que serán conmovidas darán paso a las cosas permanentes, inamovibles. ¿Y cuáles son esas cosas permanentes? Dice Pedro también en su segunda carta, que nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Las cosas actuales están destinadas ¿a qué? A moverse, a removerse. No nos apeguemos tanto a esas cosas, hermano. Porque a veces nos apegamos demasiado a estas cosas y eso también nos hace desviar de hacer la voluntad de Dios, de obedecer al Señor. La actuación de Dios dará paso a una nueva creación en la que nunca más tendrá que intervenir en juicio a causa del pecado. Dice aquí que va a morar la justicia, ahí no va a haber pecado. En esta tierra actual, a causa de lo que explicaba el hermano Eder en la escuela dominical, de cómo entró el pecado al mundo, esta tierra está llena de pecado. Esta tierra está contaminada por el pecado. Este mundo está afectado por el pecado. Pero Dios va a remover todo eso un día, hermano. Nos dará un cielo nuevo y una tierra nueva en los cuales morará la justicia. Y ya no habrá más juicio de Dios. Ya Dios no va a tener que intervenir más en juicio. Porque será una tierra limpia, pura, santa, diáfana. Ya el pecado estará fuera de ese nuevo ámbito. Y solo morará la justicia
y todos estaremos en Dios y seremos todos de Dios y viviremos con Dios eternamente y para siempre. Cristo, hermanos, enrollará, porque aquí también el escritor de la Biblia compara, hace una ilustración de los cielos y la tierra como un pergamino que se enrolla, como una cortina que se enrolla, como un vestido que se envejece, que se pudre y que hay que cambiarlo. Cristo enrollará los cielos y la tierra como un manto, pero Él permanecerá para siempre. El paso del primer pacto, que se hace anticuado y envejece, con el santuario, que también ya eso pasó, el antiguo pacto fue quitado, el santuario que estaba allí fue quitado, los sacrificios fueron quitados. Todo eso que se removió es el anticipo de la nueva remoción o de la remoción final que el Señor hará de esas cosas que son movibles. Dice el verso 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. De esta manera se entiende aquí la expresión así que como una conclusión de todo lo que él ha dicho antes, y especialmente a esa referencia que él está haciendo sobre la esperanza que tenemos como creyentes y que se constituye también en nuestra forma de vida. El Hijo de Dios, Jesucristo, ha introducido a su pueblo en un nuevo orden, en una nueva creación. Los creyentes somos sacados de un sistema perecedero que está sujeto y que está bajo la ira de Dios y somos trasladados a un reino inconmovible, el reino del amado Hijo de Dios, que por ser suyo, por ser de Él, es un reino eterno, así como lo es Él. Eso lo encontramos en carta a los Corintios 1:13, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Así que ahora, hermanos míos, nosotros que hemos sido allegados a Cristo, somos participamos de esas bendiciones ya. Esas bendiciones del reino eterno de Dios ya las hemos recibido, ya estamos participando de ellas. De ese reino inconmovible, ya, aunque ese reino ha incursionado y no está en su plenitud, ya nosotros hacemos parte de ese reino. Es verdad que los acontecimientos de conmoción, de mover y de eliminación del presente como universal de esta creación van a tener lugar en un futuro histórico de la humanidad, pero eso es verdad. Sin embargo, también es cierto que el reino inconmovible de Dios ya es una realidad, ya está presente, y el creyente, el cristiano, actualmente disfruta de ese reino. ¿Qué dijo Cristo cuando Él vino? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya el reino está entre vosotros, le dijo Cristo. Cuando Cristo vino en su primera venida, instauró el reino. El reino de Dios se da en dos fases, una fase de siembra y una fase de cosecha. Cristo, cuando vino, comenzó la fase de siembra. Y estamos todavía en la fase de siembra. Usted nota en Mateo capítulo 3, en las parábolas que utiliza el Señor para explicar el reino, la parábola del trigo y de la cizaña, la parábola de el sembrador, la parábola de, ¿cuál es la otra que utiliza? De la red de pescar. Hablan de lo mismo, que el reino de Dios tiene dos fases. Una fase de siembra, así como cuando usted siembra el trigo,
y una fase de cosecha cuando ya llega el momento de tomar la siega. Estamos ya en el reino está, pero un día en la etapa de siega Él se va a manifestar en su máximo esplendor, en su máxima gloria. Desde el momento, hermano, en que nosotros nos convertimos, el Señor nos convirtió, nos transformó, hemos sido trasladados a ese reino inconmovible. Dios nos sacó del reino de las tinieblas, de este reino que está bajo ira, y nos trasladó a su reino de luz, a su reino eterno, a su reino inconmovible. Este reino es inconmovible porque no requerirá jamás de la intervención judicial de Dios, que como se dijo antes, será todo en todos. En la nueva creación y reino eterno, el Hijo reinará eternamente y entregará el reino en sujeción perfecta al Padre, restaurando todo en plenitud. Entonces, hermanos, todo el nuevo universo de la creación de Dios estará sujeto a Dios. Habrá entonces el camino de Dios. Hasta entonces, el camino de Dios es un camino de fe por el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único Salvador, es el único mediador entre Dios y los hombres. Todos los salvos, todos aquellos que el Señor salve, tendrán plena comunión con Él en una convivencia gloriosa, perfecta, mucho más grande que la del Edén. En ese tiempo el Padre será todo en todos y seremos, hermanos, completamente, por decirlo así, saciados de esa presencia y de esa comunión gloriosa con el Señor. Ahora bien, lo dicho hasta aquí, hermanos míos, tiene que causar en nosotros algo. Tiene que producir en nosotros algo. Porque como comienza aquí exhortándonos el escritor, tenemos que mirar atentamente. Tenemos que escuchar la voz de Dios, y ese escuchar no puede ser algo pasivo, tiene que causar un efecto en nosotros. La primera consecuencia que debe producir esto que estamos describiendo y que hemos explicado hasta aquí es esa esperanza gloriosa del creyente, hermano, y eso debe llevarnos a nosotros a vivir una vida de gratitud. Lo primero que debe producir en nosotros es que debemos llevar una vida agradecida con Dios por todas las bendiciones que hemos recibido de su parte. El escritor dice, tengamos gratitud, y esta es una expresión que equivale a decir, seamos agradecidos con Dios. Hermano, ¿qué no nos ha dado Dios y qué no nos sigue dando Dios? Hay que ser agradecidos con Él. ¿Y cómo muestras tú ese agradecimiento con Dios, para con Dios? ¿Cómo debemos manifestarlo? Hermanos míos, ¿cómo debemos expresar esa gratitud a Dios? Debemos expresarla a través de un sacrificio espiritual que lo agrade a Él y que nace de un corazón que reconoce todo lo que ha hecho por Él. El cristiano debe sacrificar su vida por Dios, debe entregar, debe gastar su vida para Dios, debe mostrar un servicio a Dios. Y esa es la segunda consecuencia de lo que hemos dicho acá. La segunda consecuencia es que esto nos debe conducir al servicio de Dios. Mire lo que dice el texto, estamos en el versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos ¿qué? Gratitud. Y mediante esa gratitud, ¿qué debemos hacer? Servir a Dios. Debemos servir al Señor y debemos servirle con agradecimiento. Con agradecimiento. El servicio es esa respuesta de gratitud que el creyente le da a Dios por lo que ha recibido de Él.
El término para servir aquí tiene una relación con el culto a Dios. Acuérdense que estos dos términos a veces se relacionan. Entonces, servimos a Dios en acto de culto y adoración. O sea, no culto que hacemos de pronto acá, sino que nuestra vida, como lo dice Pablo en Romanos, debe ser siempre un culto a Dios. Una vida agradable a Dios. Una vida que dé gloria a Dios. Una vida que adore su nombre. El servicio supremo se expresa en la entrega incondicional de nuestro cuerpo en sacrificio vivo, y es la expresión de ese culto espiritual o racional, de ese culto lógico que el creyente hace para Dios. Así que, hermanos míos, no podemos desvincular, no podemos separar el servicio y la vida cristiana. La vida cristiana está marcada por el servicio a Dios. Tú no puedes decir, yo soy cristiano y tú sirves a Dios. No, yo nada más voy a la iglesia y a escuchar ya, relajado, sabroso. No, hermanos, el servicio nunca está desvinculado de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque cuando somos convertidos, cuando somos transformados por el Señor, la acción del Espíritu Santo nos libera de la esclavitud del pecado en la que estábamos antes sujetos, para que sirvamos a Dios con libertad. El testimonio visible de la autenticidad cristiana, o sea, de que alguien realmente es un cristiano, que es un cristiano auténtico, es que esa persona sirve a Dios. Este servicio, sigue diciendo el escritor, ¿cómo debemos llevar a cabo este servicio? ¿Cómo debemos realizar este servicio? Este servicio debemos llevarlo a cabo, dice aquí, agradablemente. Agradablemente. ¿Qué es lo que quiere decir eso de que este servicio debe ser agradable? Es la manera en que tú lo haces. Para ser agradable, para que este servicio Dios lo reciba con agrado, debe hacerse con piedad. Amén. Debe hacerse con devoción. El cristiano debe hacerlo con un profundo respeto hacia Dios por lo que Dios es y por lo que Dios ha hecho. Observe, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole, ¿cómo? Con temor y reverencia. Esas dos palabras, temor y reverencia, hablan de la devoción que el cristiano debe mostrar para Dios, para el Padre. Ese Padre que lo único que le ha dado es gracia, que le ha dado misericordia. Y para ser agradable a Dios, el cristiano debe conducirse, hermanos míos, con un profundo respeto hacia Él, que nada tiene que ver con miedo, sino, como lo hemos dicho, con ese respeto hacia Dios, respetar a Dios, reverenciar a Dios en todas sus perfecciones, en todos sus atributos. Es un respeto profundo. Y este respeto profundo es el resultado de conocer que Dios es un Dios santo, es un Dios omnipotente, es llevar una vida de santidad. Vivir con reverencia a Dios es también sinónimo de llevar una vida de santidad. Versículo 29, hermanos, dice, ¿por qué? ¿Por qué debemos hacer así? ¿Por qué debemos vivir así? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Esta ilustración la toma aquí el escritor del Antiguo Testamento, precisamente en ese pasaje que acabamos de leer, de hacer referencia en el Sinaí, que Dios bajó sobre ese monte en llama de fuego y humeaba, llameaba. Y también en una expresión del Antiguo Testamento que dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso.
Deuteronomio 4:24. Esa misma advertencia se hace más tarde por el profeta Isaías. El profeta Isaías dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y en otras referencias, hermanos, siempre en otras partes de la Biblia siempre vamos a encontrar esa referencia de la santidad de Dios como ese fuego consumidor que consume el pecado, que purifica el pecado, que no tiene ninguna comunión con el pecado. Y el juicio de Dios también es representado en fuego. El fuego también representa la ira y el juicio de Dios. Precisamente en esta misma carta, el escritor en el capítulo 10 ya se ha referido al juicio de Dios como hervor de fuego. ¿Se acuerdan? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Que ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y así, hermanos míos, es el Señor. El Señor no va a tener por inocente al culpable. El Señor es bueno, sí. El Señor es misericordioso, amén. El Señor es amor, sí es amor, pero de ninguna manera tendrá por inocente, dice Él, al culpable. Él también es un fuego consumidor. Y esta advertencia, hermano, debe servirnos para llevar una vida cada vez más santa, ya que ese fuego puede consumir la escoria del pecado que hay en nosotros. Como escribe el profesor Bruce: aquel que descendió sobre el monte Sinaí en fuego y habló a su pueblo en medio de ese fuego, aún consume en el calor blanco, en su pureza, todo lo que es indigno de él. Del mismo modo que Moisés recordó al pueblo hebreo que Dios es fuego consumidor para estimularnos a la obediencia y santidad, aquí también lo hace el escritor a los hebreos, utilizando esta misma advertencia solemne. Y aquí, hermanos míos, termino con lo siguiente, con una advertencia que también hace el apóstol Pablo, una advertencia que nos exhorta el apóstol Pedro, que dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, oiga esto, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿Dónde? En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. En conclusión, queridos hermanos, si la ley de Dios que fue dada en el Sinaí y que prescribía muchos castigos severos para el que la violara, ¿ustedes no creen que será mucho más grande el castigo para los que rechacen la oferta de salvación a través del Hijo de Dios, que es el Señor Jesucristo? Tengamos en cuenta esta santidad de Dios y el carácter irrevocable de su juicio sobre los apóstatas. La voz de Dios que anuncia el Evangelio debe ser oída con mayor atención que la ley que fue pronunciada en el Sinaí. Amén. Oremos, queridos hermanos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, bendito Dios. Alabamos y bendecimos tu santo nombre. Tú nos exhortas hoy, Señor, a escuchar con atención tu voz.
lo que estás hablando, porque aún sigues hablando, Señor, por medio de tu palabra. Ayúdanos a ser hijos obedientes, a no conformarnos a los deseos que antes teníamos, sino que así como aquel que nos llamó es santo, nosotros también seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Ayúdanos, Padre, a ser santos como tú lo eres, Señor. Ayúdanos a vivir una vida de agradecimiento a ti, y ese agradecimiento lo mostremos, lo expresemos por medio de un servicio reverente, un servicio agradable, un servicio en el temor de Dios. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.